Buenas tardes, alumnos de la Institución Educativa de la Católica. Espero que se encuentren bien de salud. Es un deseo de parte de su profesor Padilla y de parte de la Institución Educativa de la Católica. Hoy día, con el lema Hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar el tema de las culturas preincas número 1. Los pueblos del horizonte temprano e intermedio temprano. Vamos a estudiar estas culturas, acá le hemos puesto pueblos, pero son culturas del horizonte temprano e intermedio temprano, que van a ser la cultura Chavín, la cultura Paracas, la cultura Nazca y la cultura Mochica. El desarrollo cultural preincaico. En la expansión de la agricultura y la ganadería y de actividades como la arquitectura, la textilería y la cerámica, empezó un nuevo periodo en el cual ha sido subdividido de la siguiente manera. La subdivisión del formativo, cronológicamente formativo, encontramos lo que es el horizonte temprano, el horizonte medio y el horizonte tardío, y dentro de ellos están los intermedios culturales, como es el intermedio temprano y el intermedio tardío. Durante el formativo se perfeccionaron y se extendieron las tecnologías de riego artificial, lo que permitió al hombre el perfeccionamiento de las actividades agrícolas. A esto se refiere de que se construyeron acueductos y sistemas de irrigación. El periodo formativo se da gracias al avance de la tecnología en lo que es la cerámica, en la hidráulica para la agricultura, como se da en las culturas de Sechín, Pacopampa, Moxeque, que son las evidencias del formativo temprano o inicial, en la cual se desarrollan ya acueductos o sistemas de irrigación. Dentro de la tecnología también podemos ver la arquitectura, el desarrollo de la arquitectura. Las teorías sobre la cultura peruana. ¿De dónde se obtiene este conocimiento de la cultura peruana? ¿Cómo se obtiene todos estos conocimientos? Existen 4 teorías. Una de ellas es la teoría autoctonista, que es la teoría sustentada por Julio César Tello Rojas, que es el padre de la arqueología peruana, y él plantea de que la cultura peruana se origina en la selva, en una tribu de los arawaks, luego es trasladada a los chavines en el callejón de Conchucos y de allí se va a irradiar a todo lo que es América. Sin embargo, esta teoría tiene su opositor, que es Federico Max Uhle, con su teoría inmigracionista, que manifiesta de que toda la cultura proviene desde afuera, desde la cultura de los mayas, aztecas, formando así una cultura inicial a la que se conoce con el nombre de Proto-Chimú. La otra teoría es la teoría aloctonista. Esta teoría aloctonista es sustentada por Federico Kaufmann-Doyle, ¿ya? Y este personaje manifiesta pues que la cultura tiene un periodo de transición desde los mayas aztecas. Primero fueron absorbidas por los Valdivia, por la cultura Valdivia de Ecuador, y luego de la cultura Valdivia de Ecuador recién es trasladada al Perú, ¿no? La otra teoría es la teoría hologenista. Esta teoría hologenista es la más aceptada. Esta teoría es sustentada por Luis Guillermo Lumbreras, ¿ya? Y esta teoría manifiesta lo siguiente, que si bien es cierto que recibimos influencia extranjera, de las culturas extranjeras, sin embargo el Perú le puso su esencia o le puso su matiz personal, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, las comidas, ¿no? Para explicar bien este tema, ¿no? Se tiene conocimiento de algo, pero el peruano le pone su matiz, ¿no? Como puede decir en el chifa, ¿no? El plato del los chifas, por ejemplo, supuestamente venden platos orientales, pero si es que tú vas a pedir un arroz chaufa no es oriundo de China, ni de Japón, ni del Asia. Ese plato no existe ya. Ese plato es un mestizaje, como podríamos decir, ¿no? Que al arroz frito chino le agregaron otros insumos como la china, el chillao o el huevo, lo revolvieron y sacaron un nuevo plato llamado el chaufa. Y el chaufa es peruano, no es del Asia, no es de China, así como el aeropuerto, así como el plato del salvaje, ¿no?
que son platos oriundos del Perú, con matices o con raíces del Asia. Los horizontes e intermedios. Las altas culturas peruanas que aparecieron hacia 1500 a.C. han sido agrupadas por el investigador norteamericano John Rabb en 3 horizontes y 2 intermedios culturales. Por tal razón, antes de continuar con nuestro estudio sobre las culturas andinas, es importante que definamos el concepto de horizonte e intermedio, ya que esta secuencia es la más utilizada en la actualidad. Ya les he dicho que horizonte cultural es cuando la influencia cultural de Chavín se irradia por todo el continente, así como la influencia Wari o la influencia del Tahuantinsuyo. Sin embargo, los intermedios regionales van a ser aquellas donde la cultura solamente irradia de manera regional, ¿no? En este cuadro yo los he colocado desde las primeras culturas del formativo hasta lo que es la llegada de los españoles en 1532. El primer horizonte cultural, donde aparece el estado, que es como Pucuará, Chavín, Vicus, Paraca y Salinar, que también pertenecen a este periodo. El intermedio temprano, con el periodo de los maestros artesanos, pero de manera regional, como los Mochica, la cultura Lambayeque, la cultura Virú, Recuay, Cajamarca, Nazca, ¿no? Y el segundo horizonte, donde esta cultura sí se irradia a nivel nacional, como es la cultura Wari. Y dentro de esta también está la cultura Tiahuanaco, ¿no? Porque se dice que Tiahuanaco es el origen de la cultura Wari. El intermedio tardío, que es la construcción de ciudades, como por ejemplo la ciudad de Chanchán, ¿ya? La ciudad de Chincha, Chachapoyas, Chimú, los Huancas, ¿no? Los señoríos aymaras, ¿no? Y los chancas, que pertenecen al intermedio tardío de la construcción de ciudades. Y por último tenemos el tercer horizonte cultural, que va de 1450 a 1532, que es el imperio del Tahuantinsuyo o el imperio de los incas, que también es de nacional, de influencia nacional. Entonces ya sabemos, cuando la cultura es de influencia nacional, estamos hablando de horizontes culturales, que puede ser el primer horizonte cultural, Chavín Paracas, segundo horizonte cultural, Wari, y tercer horizonte cultural, Tiahuanaco. El resto de las culturas pertenecen al intermedio temprano o pertenecen al intermedio tardío. El horizonte temprano. Los horizontes fueron etapas de desarrollo cultural de gran expansión territorial y de influencia panandina. El horizonte temprano se desarrolló entre los 900 a los 200 a.C. En esta etapa destacaron las culturas Chavín y Chavín. Vamos a desarrollar esta cultura que se desarrolló en el departamento de Ancash. Su ubicación geográfica. Se originó en la Sierra Norte del Perú, en los Andes centrales, a orillas del río Mochna, al pie de la Cordillera Blanca, en el Callejón de Conchucos, en el pueblo denominado Chavín de Huanta, en el departamento de Ancash, provincia de Huari, a 3000 metros sobre el nivel del mar. Su expansión llegó por la costa desde Lambayeque hasta Ica, por la sierra desde Cajamarca hasta Ayacucho, agarrando una gran expansión del territorio peruano. Por eso es que se llama cultura pan-peruana o horizonte. Organización político-social. El estado de Chavín fue teocrático, estuvo controlado por los sacerdotes, a quienes gobernaron en nombre de los dioses. Por eso es que se llama un estado teocrático, donde los sacerdotes eran los dirigentes. La sociedad Chavín fue clasista. Los sacerdotes y los guerreros acaparaban los recursos, mientras que el pueblo era la clase dominada. Las castas sacerdotales, la clase dominante, poseían conocimientos de astronomía, del tiempo y del clima, lo que le proporcionaba gran influencia y poder. También eran grandes técnicos agrícolas, ingenieros hidráulicos y especialistas de las artes.
ellos ocupaban esta clase dirigente, ¿no? Los especialistas, los artesanos, ¿no? Y por último teníamos a lo que es el pueblo, clase dominada, conformada por la clase de servicios hacia las clases sacerdotales, incluso también en unos casos más adelante van a ser los esclavos, ¿no? Que eran los campesinos. Las manifestaciones culturales. La cerámica. La cerámica chavín tenía una forma globular, con asa estribo o asa puente, ¿ya? Era en forma de globo. Generalmente era monócroma, negra, marrón, gris o roja. Las grabaciones de los ceramios representan a sus deidades y animales de la zona, o sea, eran mitológicos. Entre los seres más representantes dentro de sus figuras, dentro de su cerámica, encontramos a los seres zoomorfos, fitomorfos y antropomorfos, o sea, forma de animales, forma de plantas y formas humanas, como lo que es el felino, el mono, el lagarto, la serpiente y las aves, ¿no? Estas dos clases de cerámica se pueden observar allí en esta imagen, la forma globular, el asa gollete estribo, ¿ya? O el asa gollete estribo con base plana, en alto relieve con representaciones felínicas, ¿no? Su cerámica era utilitaria para el uso común de la gente, así como también había cerámica ceremonial para las prácticas rituales. Tengan en cuenta de que cuando una cerámica era de práctica ritual, podía conservarse mucho más tiempo, tenía más cuidado. Las que se encuentran normalmente es de uso ceremonial, ya que la de uso común o utilitarias eran destruidas, ¿no? Su arquitectura. Principal templo de la arquitectura es el templo de Chavín de Huántar, que ustedes lo ven también en la imagen en la parte derecha de su pantalla. El diseño del templo no habría resistido al valle accidentado recorrido por el río torrentoso del Moshna. Sin embargo, los chavines crearon un sistema de drenaje con dos propósitos. Uno, que le permitía el paso de las aguas por debajo del templo, y otro con la intención de producir ruidos rugientes como la de un inmenso felino. Esto haría que el templo de Chavín de Huántar pareciera estar rugiendo como un jaguar. El templo estaba construido con granito, piedra caliza blanca y piedra caliza negra y barro. Era un templo muy tenebroso en esa época y muy respetado, y su principal dios que utilizaban ellos era el felino. Principales centros arquitectónicos. Sus construcciones fueron mayoritariamente elípticas, o sea, de piedra, hechas, aunque algunos lugares también utilizaron el barro y el adobe, especialmente en lo que era en la costa. Utilizaban dentro de sus construcciones en la sierra la piedra y en la costa el barro o el lodo o el adobe. Los templos de Chavín más destacados son Chavín de Huántar en Ancash, Cunturhuasi en Cajamarca, Pacopampa en Cajamarca, Chongoyape en Lambayeque, Caballo Muerto en La Libertad y Garagay en Lima. Su escultura. Características de su escultura. Fueron hechas de piedra, arte lítico, con énfasis religioso. Las esculturas más relevantes son los monolitos y las cabezas clavas. Los felinos, serpientes y aves hechos en piedra eran una de las características dentro de su escultura. Las bases es el jaguar de su arquitectura. Estelas, lápidas y obeliscos con figuras de seres mitológicos en alto y bajo relieve. Fueron los mejores escultores del Perú, líticos, escultores líticos por si acaso, ¿ya? Escultores líticos. El anzón monolítico. Posee rasgos antropomorfos y zoomorfos, con cabellos y cejas en forma de serpiente, la boca con dos grandes colmillos y las manos con garras felínicas. Es la columna principal del templo Chavín de Huántar, así que no se puede extraer, ya es la columna principal. Esta sostiene toda la pirámide, por lo tanto la única que se encuentra es dentro del templo Chavín de Huántar. Mide 4 metros 53 centímetros de altura
está clavado en el medio de su espacio, reducido en forma cuadrangular. El obelisco Tello. El obelisco Tello es una escultura lítica de 2 metros 52 centímetros, esculpido en las 4 caras. Representa a una de las divinidades complejas, la unión de dos caimanes, de diferentes posiciones. Representa hombres, aves, serpientes, felinos y plantas. Esa figura iconográfica más compleja de los objetos de Chavín, de la cultura chaví. Las cabezas clavas son representaciones de dioses de jaguar y son de distinto tamaño y una estructura alargada en la parte posterior, a través de las cuales son insertadas como clavos en los muros. De ahí de donde viene el nombre de cabezas clavas, ¿no? Representan rasgos antropomorfos y felínicos al estilo de la figura del lanzón, con colmillos, agnástica, es decir, sin mandíbula, y cabellos en forma de serpientes, con un lomo encima de la cabeza, de donde se supone colgaban las cabezas de aquellos que intentaban romper este templo, ¿ya? Estas cabezas tenebrosas dice que se colocaban para ahuyentar a los ladrones que se acercaban a este templo. Según algunos investigadores, sería de fieros guardianes de los templos o para ahuyentar a los malos espíritus. La orfebrería. Modelaban mediante el martillado y el repujado, confeccionando diademas, brazaletes, aretes, orejeras, cuentas de collar y pequeños adornos. Algunas muestras de estos trabajos fueron hallados en Chongoyape y en Culturhuasi. En su religión fueron politeístas, o sea, tuvieron varios dioses, adoraron a varios dioses, y entre estos dioses eran terroríficos. Habían tenido influencia selvática, pues muestran rasgos felínicos como el jaguar, el puma, los caimanes, la serpiente, ¿no? Así como también aves andinas como el cóndor y el halcón. Su dios supremo de la cultura chavín fue Huiracocha, quien se representa en Estela Raimondi. La trilogía sagrada de la cultura chavín fueron el cóndor, el jaguar, la serpiente. Si a ustedes le preguntan cuál de esta trilogía es la más importante para ellos, sería el jaguar. La cultura Paracas. Su ubicación. Es una civilización situada a lo largo de la costa sur central del Perú, ubicada en la colina de Cerro Colorado, cerca a la península de Paracas. Esta península se encuentra entre los valles del río de Pisco y de Ica. Su antigüedad y características de esta cultura pertenecen al primer horizonte u horizonte temprano. Su antigüedad de 400 a.C. a los 200 a.C. fue descubierta por Julio Cetello, pero estamos hablando del periodo cavernas, porque el periodo necrópolis es otro. Paracas Cavernas, desde el 400 a los 200 a.C., su ubicación de este periodo tuvo como centro principal o capital Tajahuana, a orillas del río Ica. Su organización política social de Paracas Cavernas tuvo una forma de gobierno teocrático, creía en los dioses, y como eso podemos decir que es una influencia chavín. La clase gobernante y privilegiada fue la sacerdotal y la nobleza guerrera, mientras que el pueblo fue el sector productor y explotado de la
Su cerámica de la cultura Paracas consistió en complejos decorados con varios colores como el rojo y el amarillo, blanco y negro asociados a representaciones religiosas. La cerámica fue en forma acalabazada, en forma de calabaza, con dos picos unidos por una asa puente. Están viendo en las imágenes, en los huacos. ¿Ya? Esta cerámica era pintada post-cocción, o sea, después de haber sido cocida, ¿no? Por eso es que los colores no se conservaron durante mucho tiempo. Se despintaron debido a que fueron pintadas después de haber sido cocidas en los hornos. La textilería Paracas. Los tejidos se caracterizaron de ser de tipos geométricos y rígidos, donde se predominaba la técnica del doble tela. En la textilería de este periodo hay una influencia de la cultura chaví, dado que se representan seres antropomórficos y más felínicos. En medicina, practicaron las trepanaciones craneanas para tratar a los heridos en la zona craneal u por otras razones religiosas. La formación de tejido cicatrizado indican de que muchos de los pacientes sobrevivieron a las operaciones. Esto demostraba el conocimiento y el adelanto de la medicina en el antiguo Perú. Se cree también de que muchos de estos hayan muerto en el proceso, pero se terminaron de curar, debido a que ellos tenían la creencia de una vida más allá de esta y no podían ir con esta dolencia al más allá. Así que de todas maneras curaban a sus o los operaban antes de momificarlos o antes de enterrarlos. Arquitectura y tumbas. Fueron cavadas subterráneamente en forma de copa invertida o botellas de cuello en alto a una profundidad de 6 metros, donde colocaban a sus momias, ¿no? A este tipo del periodo se le conoce cavernas, ¿no? Paracas cavernas, porque sus entierros fueron en forma de cavernas, ¿no? Las momias desarrollaron una técnica muy avanzada de momificación que ni los egipcios llegaron a tenerla. Las momias eran colocadas en cuclillas con las piernas flexionadas, los brazos doblados por los codos y las manos sujetando la cara o la barbilla apoyadas sobre las rodillas, en una forma fetal, como si hubieran de nacer en el más allá o descansaran dentro de un vientre de la madre. Luego eran envueltos en una serie de mantos de algodón y de lana de auquénido, y junto con ellos maíz, papa, oca, aquellos insumos que le podían servir como alimento en el más allá. Paracas Necrópolis es un periodo nuevo. Si anteriormente he visto las Paracas Cavernas con su capital Tajahuana descubierta por Julio Sotello, ahora vamos a ver Paracas Necrópolis, del 200 años antes de Cristo a los 400 después de Cristo. Su ubicación principal se asentaron entre los ríos Piscos y la quebrada de Topará, centro principal que es Topará, ¿ya? En la península de Pará. Su organización político-social de Paracas Necrópolis se convirtió en un estado militarista. En la nobleza guerrera afianzó su poder en deterioro de los sacerdotes especialistas, que pasaron a segundo plano en la sociedad de Paracas. La economía en Paracas Necrópolis se sustenta en la agricultura. La cerámica. La cerámica no alcanzó un desarrollo notable. Se mantuvo las formas estéticas del periodo cavernas, pero su pintura fue precocción y se volvió monocroma. Las decoraciones fueron de animales, en especial peces, plantas y personas. No tuvo unas características más sobresalientes. En textilería. Paracas Necrópolis sobresale en textilería y se convierte en los mejores textileros del Perú.
El arte textil es considerado como el mejor de todas las culturas precolombinas. Usaron lana de vicuña y de algodón. Su textilería fue armónica y con muchos colores. Usaron dibujos de animales, antropomorfos y geométricos en sus diseños. Características generales. Sus mantos funerarios fueron hechos de lana de alpaca y de vicuña. Los colores fueron polícromos. Utilizaron hilos de oro. Utilizaron figuras antropomórficas y zoomórficas. La mejor de las culturas precolombinas, o sea, antes de la llegada de Colón. Arquitectura y tumbas. Las cámaras funerarias de entierro con una capacidad muy amplia se crea en cada cámara grande serían las propiedades de una específica familia o clan. El periodo de Paracas Necrópolis recibió su nombre por el hecho de que en un gran cementerio una ciudad de muertos. Su altura de estos fardos llegaron a ser de 1,60 m. Eran colocados sobre una canastilla en la cual iban sus alimentos, para ir más allá, la momia, el paño de algodón y las telas finas. En medicina, también muy conocido por su método para alterar la forma del cráneo, esa deformación craneal para distinguir a la clase social, pero también tenía un fin religioso. Los cráneos encontrados en Paracas Necrópolis muestran muchos ejemplos de esta práctica, estirados en un cráneo o inclinados en el otro. De esta manera diferenciaban a la clase dominante de la clase dominada, ¿no? La deformación craneana que practicaron. ¿Por qué la practicaron? ¿Por qué se deformaron el cráneo? No se sabe. Algunos manifiestan de que esta deformación tiene que ver con extraterrestres. Ubicación de la cultura nazca. La cultura nazca se ubicó a orillas del Río Grande en la provincia de Nazca, departamento de Ica. Tuvo un área de influencia que llegó a abarcar hasta Pisco por el norte, Arequipa por el sur y por Ayacucho y con la ubicación cronológica de la cultura nazca. Entre los años 300 a.C. hasta los 600 después de Cristo aproximadamente se desarrolla esta cultura nazca, teniendo influencia de muchas culturas como lo que es la cultura mochica y la cultura Paracas. Los nazcas y el mar. Por la cercanía al océano, los nazcas tuvieron mucha influencia en el mar y sus actividades económicas estuvieron basadas a la extracción de los recursos geológicos del mar o a los recursos del océano que les proporcionaba. Vivían frente a un rico mar de donde extraían sus alimentos y lo que sobrepasaba se comercializaba. En muchas de las decoraciones que aparecen en la cerámica no solo se ve a los iconos como la ballena, sino también se demuestra la pesca y el marisqueo. El sistema de acueductos, si bien es cierto, la cultura nazca se dedicó a la agricultura, pero también tenemos que tener en cuenta que se desarrolla en una zona muy árida, donde el agua escasea, pero para desarrollar la agricultura trabajaron técnicas de irrigaciones como los acueductos. Al ser un lugar en donde caen pocas aguas, se construyeron acueductos, canales y pozos para extraer el agua de los terrenos. Para hacer los acueductos cavaron pozos ubicados a 20 metros uno de otro, hasta que se encontraban las napas acuíferas. Luego los conectaban con otros canales subterráneos donde ellos fabricaban como cuevas por donde se pasaba el agua, uniendo estos acueductos o estos pozos. Este sistema filtraba el agua del subsuelo y luego lo llevaba hacia las reservas de agua desde los cuales se irrigaban los valles. También construyeron reservorios
para el almacén del agua, ¿no? Fueron grandes arquitectos. Donde no hubo agua, se dedicaron a llevar agua, ¿no? Mediante estas cuevas subterráneas, que luego nosotros llamaríamos acueductos, que se encuentran en forma de espiral, como ven ustedes en la imagen. Su agricultura. En la economía de los nazcas se basaban a la agricultura, y los principales cultivos fueron el maíz, el frijol, la calabaza, el zapallo, la yuca, el maní, el ají, la guagua, la guayaba, la lucma, el pacay o guava, el pacay, que se llama guava, ¿ya? Los payares y algodón. Con este último desarrollaban sus tejidos y vestimentas. Estamos hablando del algodón, pero no es ese algodón Tamis, el que ustedes ven en la imagen, ¿no? El algodón indígena es de un color más oscuro, más amarillento. Cabezas trofeo. Para elaborarlas se le sacaba el cráneo por la base del cráneo. Luego la boca era cosida o cerrada con espinas, y se hacía un pequeño hueco en la frente por donde pasaban una cuerda para que pudieran ser colgadas en un cinturón guerrero. Estas cabezas trofeo, como se podría, era el rango militar que tenía cada guerrero, ¿no? A su enemigo que habían acabado, le cercionaban la cabeza, le quitaban la parte ósea, la llenaban de hierba, la hacían hervir. De esta manera conservaban, la disminuían la cabeza, reducción de cabezas, y luego se la colgaban en el cinturón como símbolo de su rango militar. La orfebrería nazca. Utilizaron el oro, la plata para hacer máscaras, orejeras, narigueras y otros objetos rituales, como también adornos por medio de repujado. Ya que eran láminas, estos objetos eran para usos ceremoniales y no para usos religiosos. Su cerámica. Su característica por calidad de las vasijas, las complejas representaciones que se pintaron en su superficie antes de ser cocidas, por su policromía en los motivos, con las piezas que tienen hasta 6 o 7 colores y uno de 190 matices diferentes. Se aparecía el horror al vacío, es decir, no dejaron en su cerámica algún espacio sin pintar o decorar. La forma más típica es la botella de asa puente con 2 vertederos, pero también fabricaron ollas esféricas, tazas y vasos. Por estas razones, la cerámica nazca es considerada la cerámica pictográfica, o la cerámica pictográfica mejor elaborada precolombina. O sea, tienen el horror al vacío. No dejaron ni un espacio sin pintarla, ¿no? Por eso es que se conoce como la cerámica pictográfica más grande del Perú y América. Su religión de la cultura nazca. Realizaron rituales a las divinidades del mar, el cielo, la tierra, el fuego, el agua y el viento. Gran parte de sus construcciones se hacían para los dioses, con el fin de que no hayan sequías y que los canales no se sequen. Su religión también tenía que ver mucho con el misterio de las líneas de Nazca, que se consideraron por algunos como el círculo agrícola o en otros casos como calendario astronómico, pero otros dicen que estas eran lugares de numerosos rituales a sus dioses, lo que sí se tiene en cuenta de que estas líneas guardan mucha relación con los astros. La línea de Nazca. Su ubicación se encuentra en las pampas de Soco, entre Palpa y Nazca. Fueron descubiertas por Toribio Mejía Césped en 1927. Escuchen bien claro, descubiertas por Toribio Mejía Césped, el que descubrió
la cultura de Paracas o el periodo de la Paracas Necrópolis, ¿ya? No se olviden de eso, no fue descubierta por María Rench, fue descubierta por Toribio Mejía Césped. Abarca una extensión de 500 kilómetros cuadrados, entre ellas encontramos innumerables figuras, la ballena, el caimán, el colibrí, ¿no? Y como en este caso la garza. María Rench es alemana quien se encarga de estudiar la línea de Nazca y gran parte de su vida se encargó al estudio de estas líneas. Por eso es que se considera como la que dio más aporte a este descubrimiento de Toribio Mejía Césped. María Rench fue una de las investigadoras que planteó que la línea de Nazca representaba el calendario más grande del mundo. Dedicó toda su vida al estudio de ellas, a las medidas y a las orientaciones de los geoglifos, estableciendo una relación entre ellos y la posición con respecto a los astros. Demostró que los pobladores de Nazca habían utilizado esta área astronómica para conocer cuándo empezaría cada estación del año, cuál era la mejor época para cosechar y cuándo se iniciaban las lluvias. Es decir, nos da a conocer de que estas líneas de Nazca guardaban mucha relación con los movimientos de los astros y de las constelaciones, permitiendo así conocer la estación del año en la que se encontraban para el sembrío o para la dedicación de la agricultura. Mochica. La línea del tiempo sobre la cronología de la cultura mochica. La cultura mochica se desarrolló 200 años después del nacimiento de Cristo hasta los 800 después del nacimiento de Cristo. Durante su periodo de la cultura mochica se desarrolló el concilio de Acuméntico, la herejía. Carlos Magno es coronado emperador por el Papa León III, ¿no? Y durante este periodo, en el 476 después de Cristo, se pone fin al Imperio Romano de Occidente. Todos estos acontecimientos estaban ocurriendo en el mundo, mientras que en el Perú se estaba desarrollando la cultura mochica. Su descubridor de la cultura mochica fue el arqueólogo Federico Max Uhle en el año de 1899, con la clásica como proto-chimú, como la clasifica como proto-chimú. Este investigador sostuvo sus estudios en que el origen se halla en Mesoamérica y se basó a la leyenda de Nailam, que viene del mar. Quien dio mayores aportes arqueológicos es Rafael Arco Joyler. Basó sus estudios en la cerámica encontrada. Su origen, hay cierta relación con Cupixnique, en la cultura Cupixnique, que se desarrolla en la parte occidental del Perú. Su ubicación en el valle de Mochna, en el departamento de La Libertad. Su capital, la cultura fue Moche. Su área de influencia, por el norte con Piura, sur Casma y Guarmey. Organización social. La sociedad religiosa militar y teocrática militar, o sea, los sacerdotes normalmente eran también militares de la cultura mochica, ¿no? Encabezada por el Siequich, ¿ya?, que es el señor del valle, de todo. Luego el Alec, que es el jefe militar subordinado al Siequich. Los sacerdotes, dependientes de los militares. Los guerreros, que eran preparados militarmente. El pueblo, compuesto por los campesinos y artesanos. Y los esclavos o prisioneros de guerra. Tenemos ahí abajo en las imágenes cómo se vestía un sacerdote, un guerrero, un pescador y el señor. El señor también era el sumo sacerdote, ¿ya? Les gustaba determinar sus rangos sociales por las pinturas de sus piernas y brazos de color rojo.
Cerámica. Las características de la cultura mochica, que es la escultura, la cerámica escultórica más importante del Perú y América, o de la cultura precolombina. Si ustedes ven acá, ya no estamos viendo características mitológicas, ya no estamos viendo en esta cerámica pinturas, sino esculturas ya. Vemos un rostro, vemos los rostros ahí de los mochica, de los moche. Vemos sus características, cómo se vestían. Por eso puedo decir, ¿no?, que es una cultura o es una cerámica realista y documentaria. Realista porque guarda bastante realidad con lo que estoy observando, y documental porque es como si fuera un libro, ¿no? Yo puedo decir, viendo esta cerámica, que el hombre de Mochica se desarrolló a las actividades de la pesca, miren, con sus caballitos de totora. Ahí está el hombre pescador con su caballito de totora y un pedazo de caña de Guayaquil como si fuera su remo. Por eso puedo decir que su cerámica era documentaria, ¿no? La forma globular es una de las características, base plana. El gollete estribo, mire ese gollete estribo que también practicaron los chavín, podemos decir que también tuvieran influencia chavín, ¿no? Biocroma, utilizaron dos colores, el crema y el ocre, o el rojo indio que se llama, y las decoraciones eran realistas y estetizadas. Miren, aquí nos salió otra imagen, ¿no? En esta imagen vemos cómo el hombre se encarga de hacer harina, ¿no? Quizás el maíz, están que lo muelen, lo machacan para sacar un tipo de harina. Pues, es hermosa esta cerámica porque nos puede decir que es una cerámica documentaria, ¿no? Una cerámica que nos da a conocer las actividades del hombre de la cultura mochica. ¿Sabías que para el estudio de la cultura mochica, la cerámica ha sido fundamental? Pues casi toda la información procede de los hallazgos cerámicos. En base al estudio de más de 300.000 cerámicos, el arqueólogo Rafael Larco Joyle dividió a la historia de los mochos en 5 periodos. Vale aclarar que Rafael Larco Joyle es el que estudió mayor la cerámica mochica y también dio a conocer un tipo de escritura. La familia Rafael Larco Joyle tiene su propio museo en Pueblo Libre, ¿no? Un museo privado para ellos, con todos los hallazgos de la cultura mochica. Observaron en los templos el gráfico de arriba, los ejemplos, en este podemos ver al Moche 1, que es la cerámica de influencia chavín, Moche 2, propios del estilo cerámicos más bellos y parecidos entre sí, Moche 3, periodo clásico, frecuentes en los temas de combate y guerreros, Moche 4 o apogeo de la cultura moche, y Moche 5, que es la etapa de la decadencia de los moches. Arquitectura. Características dentro de la arquitectura de la cultura mochica. En la costa utilizaron el barro, emplearon el muralismo polícromo, techos de doble agua y las construcciones piramidales truncas. Ciudades más importantes que desarrollaron fue Pacacnamu, Moche, Huancaco, Galindo, Pamparende y Pañamarca. Los centros ceremoniales, encontramos Huaca del Sol, el culto a Ian Payek, la Huaca de la Luna, el culto a los muertos, la Huaca del Embrujo, sacrificios humanos, Huaca Rajada, el culto al Señor de Zipán, y la Huaca Cao Viejo, que se encuentra una sacerdotita o con lo que se conoce con el nombre de la momia de Cao. Obras hidráulicas. Los canales de Clacumbre, las represas de San José y los acueductos de Ascope fueron las obras hidráulicas de la cultura moche para el desarrollo de su agricultura. Los instrumentos utilizados por los moches para la agricultura fueron el uso del guano para renovar la fertilización de la tierra y el palo cavador, ¿no?, que más adelante se le va a conocer con el nombre de chaquitacya, cuando ya le coloque un elemento más que es para empujarla o impulsarla hacia la tierra. Su religión.
La religión de la cultura moche tuvo dioses principal como Ahia Paek, un personaje fiero con reminiscencias chavín o influencias chavín, ¿no? Que tiene colmillos, los fauces de felino. Es también Ahia Paek los hagan como un dios degollador, como si con dos tenazas a quienes degollaba a sus enemigos. También adoraron a otros como la luna, sí, y al mar, el Ni, ¿no? Fueron de una religión muy fiera, muy drástica. Su escritura, disculpen, para Rafael Arcojoyle los moches tuvieron un tipo de escritura, el tipo de escritura payariforme, en la cual pintaban los payares. Estos payares pintados, descubiertos por Rafael Arcojoyle, sustenta que es un tipo de escultura que utilizaron los mochicas, pero solamente es una teoría. Su idioma de la cultura mochica es el mochica.